No todos los vampiros son condes. El primero fue una maldición. Hay lugares en el mundo que quedan manchados por el mal. Lugares donde la tierra recuerda un acto tan terrible que su eco se niega a desaparecer con los siglos. Mucho antes de que los castillos de Transilvania se llenaran de aristócratas con capa, el miedo a los no muertos tenía otro rostro. Un rostro más crudo, más real, más cercano. No vivía en un palacio, sino en la oscuridad húmeda de un molino de agua. No era un conde, era un soldado, y su sed de sangre dio forma a las pesadillas de una nación entera. Esta no es la historia de Drácula, esta es la leyenda del primer y más famoso vampiro de Serbia. En la Serbia del siglo XVIII, en los valles profundos y boscosos cortados por ríos fríos y rápidos, el molino de agua era el corazón de la comunidad. Era un lugar de vida, el lugar donde el grano, fruto del sudor de todo un año, se transformaba en la harina que daría pan a las familias. Pero también era un lugar de aislamiento. Un edificio solitario, siempre a las afueras del pueblo, donde el estruendo constante de la rueda de madera y el rugido del agua ahogaban cualquier otro sonido. Un lugar donde un hombre trabajaba solo durante las largas horas de la noche, ajeno al mundo, envuelto en una sinfonía de crujidos, salpicaduras y el gemido incesante de la piedra de moler. Un lugar perfecto para que el terror encontrara un hogar. Y en el pequeño pueblo de Zaroje, junto al río Rogachica, uno de esos molinos se había ganado una reputación oscura, una reputación escrita con sangre. Incluso bajo el sol del mediodía, el viejo molino parecía enfermo. La madera de sus paredes estaba ennegrecida y deformada por décadas de humedad, y una capa de musgo verde y resbaladizo cubría su tejado de tejas rotas. La gran rueda, silenciosa durante el día, goteaba perezosamente, como si llorara. Los aldeanos de Zaroje evitaban el camino que pasaba junto a él, y solo llevaban su grano a moler por pura necesidad, siempre en grupos y jurando estar de vuelta en sus casas antes del atardecer. Por la noche, nadie se acercaba. Se contaban historias en susurros junto al fuego, historias de sombras que se movían en su interior, de un frío antinatural que emanaba de su puerta, incluso en las noches más cálidas de verano. El molino no era solo un edificio, era una herida abierta en el paisaje, un lugar que la naturaleza misma parecía rechazar, un lugar que esperaba, paciente, a su siguiente víctima. La maldición, como todas, comenzó con un hombre valiente, o quizás simplemente necio, un forastero que, buscando trabajo, se rió de las supersticiones locales y aceptó el puesto de molinero. Pasó el día preparando las piedras y al caer la noche, cerró la pesada puerta de roble por dentro y se dispuso a trabajar. A la mañana siguiente, los aldeanos que acudieron a por su harina encontraron el molino en un silencio sepulcral. Tuvieron que derribar la puerta. En el interior, todo estaba en orden, salvo por un detalle. El molinero yacía en el suelo, junto a un saco de grano a medio llenar. Sus ojos estaban abiertos, congelados en una expresión de puro e incomprensible terror. Su cuerpo estaba pálido, ceroso, como si no contuviera ni una sola gota de sangre. Los hombres más viejos lo examinaron y no encontraron herida alguna, ni un solo rasguño, salvo 2 pequeños orificios en su cuello, casi imperceptibles, como la picadura de un insecto. No había señales de lucha. Simplemente, la vida había sido succionada de él. Este no fue un hecho aislado. El horror tiene una rutina. Otro hombre, empujado por la desesperación, tomó el puesto, y el resultado fue idéntico, y luego otro. El patrón era siempre el mismo, una pesadilla recurrente. Un hombre encerrado por dentro, encontrado muerto al amanecer, sin sangre y con el rostro petrificado por un espanto final e indecible. El pánico se apoderó de Zaroche. El molino ya no era solo un lugar de mala suerte. Era una entidad depredadora, una bestia de madera y piedra que exigía un sacrificio de sangre a cambio del pan. La comunidad estaba al borde del colapso, enfrentada a una elección imposible: morir de hambre o morir de miedo.
Algunos decían que el propio río estaba maldito, otros que un demonio habitaba en la maquinaria. Pero los más ancianos, los que recordaban las historias de sus abuelos, sabían la verdad. Negaban con la cabeza y miraban con temor hacia el cementerio del pueblo. Porque el mal que acechaba en el molino no había nacido de la madera ni de la piedra. El mal tenía un nombre, y una vez había caminado entre ellos. Sabían que el depredador que cazaba en la noche no era un espíritu cualquiera. Era una presencia física, un cuerpo que se negaba a aceptar el descanso de la tumba. Un no muerto. Era el alma en pena del primer dueño del molino, un soldado de fortuna cuya vida había sido tan violenta y sus pasiones tan oscuras, que la propia tierra lo había rechazado tras su muerte. El terror que paralizaba a sus víctimas no era el miedo a lo desconocido, sino el espanto de reconocer, en la fracción de segundo antes de morir, un rostro que una vez perteneció al mundo de los vivos. La criatura del molino no nació de la nada. Antes del monstruo, hubo un hombre, y ese hombre fue Sava Savanovich. En vida, no era un simple campesino. Las leyendas lo describen como un soldado de fortuna, un Hakduk, una figura compleja en los Balcanes, a medio camino entre un bandido y un luchador por la libertad. Era un hombre de considerable riqueza y estatus, respetado y temido a partes iguales por su carácter fiero y su destreza en el combate. Vivía en la misma región de Saroye, y su poder era bien conocido. No era un extraño, y eso, precisamente, es lo que hace que su historia sea tan profundamente aterradora. El mal que acechaba al pueblo no era una entidad ajena, sino el fantasma corrupto de uno de los suyos, un rostro familiar transformado por una oscuridad que él mismo había invitado a entrar en su alma. Era un hombre acostumbrado a tomar lo que deseaba, ya fuera por la fuerza o por su imponente reputación. Pero hubo algo que no pudo conseguir. El catalizador de su caída, el punto de inflexión que lo empujaría hacia la condenación eterna, fue, como en tantas tragedias, una mujer. Una joven de una familia local, cuya belleza cautivó a Sava de una manera que ni la guerra ni la riqueza habían logrado. No fue un amor tierno, no fue un romance cortés. Fue una obsesión, una pasión abrasadora y posesiva que consumió al soldado. La deseaba con la misma intensidad con la que había luchado en el campo de batalla. Para un hombre como él, acostumbrado a que el mundo se doblegara ante su voluntad, ese amor se convirtió en el único objetivo de su existencia. Puso toda su energía, toda su fortuna y toda su influencia en conseguirla. Pero el destino, o la voluntad de la propia joven, tenía otros planes. Su amor no fue correspondido. O quizás, su familia, temiendo el carácter violento y dominante de Sava, le prohibió la unión. El rechazo fue la chispa que incendió la pólvora. Para un hombre del temple de Sava Savanovich, la negativa no fue una simple pena de amor. Fue una humillación intolerable, una afrenta directa a su honor y a su poder. Su amor obsesivo, al no encontrar un cauce, se agrió y se transformó en un veneno, un rencor negro y violento. Aquí la leyenda se vuelve oscura. Algunas versiones cuentan que, en un arrebato de furia demencial, asesinó a la mujer y a su familia. Otras, que la violencia de su despecho fue tan grande que se quitó la vida. Un pecado mortal que garantizaría que su alma jamás encontrara descanso. Fuera cual fuera el acto final, su muerte estuvo manchada por la rabia y la sangre. Murió con el corazón lleno de odio, y esa emoción tan poderosa se convirtió en el ancla que ató su espíritu a la tierra, negándole el paso al más allá y pervirtiendo su esencia en algo antinatural. Para comprender lo que Sava se convirtió, debemos olvidar todo lo que creemos saber sobre los vampiros. El vampir del folclore serbio no es el conde elegante de las novelas góticas. Es una criatura mucho más visceral y aterradora. Es en esencia un cadáver reanimado. Un cuerpo que se levanta de su tumba, a menudo hinchado y con la piel enrojecida por la sangre que ha consumido, aún envuelto en su mortaja. No se transforma en murciélago ni teme al ajo por capricho. Se mueve por un hambre primario e insaciable de la fuerza vital de los vivos, que consume en forma de sangre.
y su primer instinto es volver a los lugares y a las personas que conoció en vida. Por eso no acecha castillos lejanos. Acecha su propio pueblo, su propio hogar. Caza a sus antiguos vecinos, a sus familiares. El molino del río Rogachica no era un escondite al azar. Era la fuente de la riqueza y el poder de Saba en vida. Y en la muerte, se convirtió en su coto de caza, su trono de pesadilla. Así, el hombre y el monstruo se fundieron en una sola entidad. El ser que esperaba en la oscuridad del molino no era un demonio sin nombre, era Saba Sabanovich. Conservaba lo suficiente de su vida pasada, su nombre, el recuerdo de su poder, su apego a aquel lugar, para que su maldad fuera personal e íntima. Era la memoria de un hombre impulsando el hambre de una bestia. Esta fusión impía es la esencia del terror del vampiro balcánico, y los aterrados aldeanos de Zaroje finalmente lo comprendieron. Para acabar con la plaga que diezmaba a sus molineros, no bastaba con rezos o con quemar el molino. Tenían que hacer algo mucho más terrible. Tenían que desenterrar a su muerto. Tenían que cazar la tumba de un hombre al que una vez llamaron vecino. El miedo es un veneno que, si se bebe durante demasiado tiempo, se convierte en rabia. Y el pueblo de Zaroje había bebido de esa copa hasta el fondo. Con cada nuevo molinero encontrado sin vida, la comunidad se debilitaba, pero su determinación crecía. No podían abandonar el molino, pues era su sustento, pero tampoco podían seguir alimentando a la bestia que lo habitaba. Reunidos en secreto, a la luz de las velas y con las puertas atrancadas, los hombres más valientes del pueblo tomaron una decisión. Una decisión que iba en contra de todas las leyes de Dios y de los hombres, pero que se regía por una ley mucho más antigua, la de la supervivencia. No esperarían a la siguiente víctima, iban a cazar al cazador. Iban a desenterrar a Saba Sabanovich y a poner fin a su reinado de terror. Se armaron, no con rifles ni espadas, sino con los objetos que la tradición dictaba. Estacas afiladas de madera de espino, crucifijos, agua bendita y un coraje nacido de la más pura desesperación. La primera tarea era la más difícil: encontrar la tumba. Como hombre de muerte violenta y alma condenada, Saba no habría sido enterrado en tierra sagrada. Su tumba sería anónima, sin cruz ni nombre, en algún rincón olvidado del cementerio o en los campos circundantes, para que su memoria se perdiera. Pero el mal, como la maleza, echa raíces profundas. Para encontrar un lugar tan impío, los aldeanos recurrieron a un método ancestral, un ritual de la tierra. Eligieron un semental negro como la noche, un caballo joven y puro que nunca hubiera tropezado. Según la vieja creencia, un animal tan noble sentiría la corrupción de un no muerto bajo sus pezuñas y se negaría a pasar por encima. Guiaron al caballo a través del viejo cementerio, fila por fila, en un silencio tenso, roto solo por el resoplido nervioso del animal. Pasaron las tumbas de sus propios antepasados, hasta que, en una zona apartada y yerma, el caballo se detuvo en seco. Se encabritó, relinchando con un terror casi humano, negándose a dar un paso más. Habían encontrado el lugar. Bajo la luz pálida de una luna enferma, comenzaron a cavar. El sonido de las palas golpeando la tierra era obscenamente ruidoso en la quietud de la noche. El aire se volvió pesado, y un hedor dulzón y nauseabundo, el olor de la carne que se niega a corromperse, comenzó a emanar del agujero. Tras lo que parecieron horas de trabajo febril, sus palas golpearon la madera. Habían encontrado el ataúd. Con las manos temblorosas, hicieron palanca para abrir la tapa. Lo que vieron dentro confirmó sus peores pesadillas y desafió toda lógica. No había un esqueleto, no había polvo. El cuerpo de Saba Sabanovich yacía allí como si lo hubieran enterrado ayer. Su piel tenía un tono rojizo, saludable. Sus mejillas estaban sonrosadas, casi hinchadas. Sus uñas y su pelo habían seguido creciendo, y en sus labios, entreabiertos en una mueca que parecía una sonrisa, había restos de sangre seca y coagulada. Y entonces, para horror de todos, sus ojos se abrieron.
unos ojos que ardían en la oscuridad con una inteligencia maligna y consciente. Estaba despierto. Les estaba esperando. El pánico casi los hizo huir, pero el recuerdo de los molineros muertos les dio fuerza. Era ahora o nunca. Uno de los hombres, el más decidido, levantó la herramienta sagrada. Una estaca de madera de espino blanco, afilada hasta conseguir una punta cruel. Sabían que debían clavarla en el corazón de un solo golpe. Mientras el hombre se preparaba, el vampiro en su ataúd emitió un siseo, un sonido gutural de rabia animal. Con un grito que era mitad oración y mitad alarido de guerra, el hombre dejó caer el mazo sobre la estaca. El sonido del impacto, de la madera atravesando la carne y quebrando las costillas, fue repugnante y definitivo. Un chillido inhumano y espantoso brotó de la garganta del vampiro, un sonido que hizo que los pájaros huyeran de los árboles a kilómetros a la redonda. La criatura se convulsionó violentamente en su ataúd, arqueando la espalda, y luego quedó inmóvil. El cuerpo había sido vencido, pero justo en el momento en que el último estertor de vida abandonó el cadáver, ocurrió algo que sellaría la leyenda para siempre. De la boca abierta de Sava Savanovich escapó una gran mariposa negra. Batió sus alas una vez, silenciosamente, y se perdió en la oscuridad de la noche. Era su alma, su esencia corrupta, liberada del cuerpo que la aprisionaba, ahora libre y sin ataduras. Los hombres, aterrorizados pero decididos a terminar el ritual, procedieron a verter agua hirviendo sobre el cadáver y a rellenar la tumba con ajos y espinas, tal y como dictaba la tradición. Habían destruido el cuerpo del monstruo, sí, pero mientras regresaban al pueblo, con el primer rayo de un sol que nunca les pareció tan bienvenido, una pregunta helada se aferraba a sus corazones. Si el alma del vampiro había escapado, ¿estaban realmente a salvo? ¿O simplemente habían liberado a la maldad de su jaula de carne y hueso? El cuerpo de Sava Savanovich fue profanado y neutralizado, pero su leyenda, como esa mariposa negra que escapó en la noche, echó a volar. El miedo no fue enterrado con él. Al contrario, liberado de la necesidad de una presencia física, se convirtió en algo más grande, más difuso, una maldición que impregnó el propio paisaje. El molino del río Rogachica fue abandonado para siempre. Ningún hombre se atrevió a pasar otra noche entre sus muros. La naturaleza, lentamente, comenzó a reclamar lo que era suyo. La madera se pudrió, el tejado se hundió, y la gran rueda de moler quedó inmóvil, cubierta de enredaderas, como el esqueleto de una bestia vencida. El lugar dejó de ser un centro de producción para convertirse en un monumento al terror. Ya no era un simple molino, era, y siempre sería, la bodenica de Sava Savanovich. Un punto en el mapa que se señalaba con una mezcla de morbo y advertencia. Un lugar donde el eco de un grito inhumano parecía haberse quedado atrapado para siempre entre las piedras. La historia oral, contada junto al fuego durante generaciones, finalmente encontró su camino al papel. A finales del siglo XIX, el escritor serbio Milovan Glišić recogió la leyenda en un relato titulado Después de 90 años. Fue esta historia la que, casi un siglo después, en 1973, inspiraría una de las películas de terror más icónicas de la antigua Yugoslavia, Leptirica, que significa precisamente la mariposa. El filme, con su atmósfera cruda y su terror folclórico, traumatizó a toda una generación y cimentó a Sava Savanovich como el vampiro por excelencia de la cultura serbia, su propio conde Drácula. El molino en ruinas comenzó a atraer a curiosos, a amantes de lo paranormal y a turistas oscuros, todos buscando sentir un escalofrío del mal original. Para el pueblo de Zaroche, Sava se convirtió en un legado incómodo. Su ciudadano más infame era también el más famoso, una fuente de identidad local inseparable del miedo. Y cuando el mundo moderno creía haber relegado a Sava al ámbito del folclore y el cine de culto, la leyenda demostró que seguía peligrosamente viva. En el año 2012, las lluvias y el abandono finalmente hicieron su trabajo.
El techo y las paredes del antiguo molino colapsaron, convirtiéndose en un montón de escombros y madera podrida. La noticia podría haber sido una simple anécdota local, pero el entonces alcalde de la región, Miodrag Vujetic, hizo algo extraordinario. Emitió un comunicado oficial, un aviso que dio la vuelta al mundo. En él, advertía a los ciudadanos que, con la destrucción de su morada, Sava Savanovich estaba ahora, técnicamente, sin hogar. El comunicado sugería, con una mezcla de ironía y una seriedad escalofriante, que el vampiro podría estar buscando un nuevo lugar donde asentarse, y por lo tanto, nuevas víctimas. La noticia se viralizó. Se dijo que el precio de los ajos en la región se disparó. El primer vampiro de Serbia volvía a estar en los titulares. ¿Fue una broma? ¿Una astuta campaña para atraer turismo al pueblo? Muy probablemente. Pero el éxito de esa campaña revela una verdad mucho más profunda. Funcionó porque tocó una fibra sensible, un miedo colectivo que nunca se había ido del todo. Para muchos en la Serbia rural, Sava no es un personaje de ficción como lo es Drácula. Es un genius loci, el espíritu del lugar, un vecino convertido en monstruo. La advertencia del alcalde, fuera en serio o no, demostró el increíble poder que tiene el folclore para sobrevivir en nuestra era tecnológica. Nos recordó que, por muchos avances científicos que tengamos, las historias nacidas al calor de una hoguera, las leyendas que explican por qué no debemos caminar solos por la noche, aún tienen la capacidad de ponernos la piel de gallina, porque nos conectan con los miedos más primarios de nuestros ancestros. Y así, la maldición perdura. El molino ya no existe, pero la mariposa negra sigue volando en el imaginario colectivo. Sava Savanovich es más que un simple vampiro, es un símbolo. Es la prueba de que el pasado nunca muere del todo, de que puede levantarse de su tumba en cualquier momento, ya sea en forma de un cadáver reanimado o simplemente en forma de una historia bien contada. Su leyenda nos advierte que cada pueblo tranquilo, cada paisaje idílico, cada rincón olvidado del mundo, guarda sus propias historias oscuras, sus propias tumbas sin marcar y quizás su propio Sava Savanovich, esperando pacientemente en las sombras. La historia de Sava Savanovich nos deja con un escalofrío y varias preguntas inquietantes. Ahora es tu turno. ¿Crees que la leyenda es solo una metáfora sobre las pasiones humanas y el miedo a la muerte? ¿O piensas que algo real y terrible acechaba en aquel molino serbio? ¿Qué te aterra más? ¿Un demonio sin nombre o un monstruo que nace del amor y el odio de un hombre? Y sobre todo, ¿qué crees que pasó con la mariposa que escapó de su boca? Déjanos tu teoría en los comentarios. Si te atraen las historias que se esconden tras las pesadillas de nuestro mundo, suscríbete a Criaturas del Mundo y activa la campana. Porque cada país tiene su propio monstruo esperando en la oscuridad.